Para muchas personas, la muerte es la nada. Es estar solo en el vacío y en la oscuridad. Pero, ¿qué nos dice la ciencia sobre nuestras percepciones antes de la muerte? ¿Es realmente el vacío? ¿Es realmente la nada? Necesito contarte que morir es mucho más agradable de lo que puedas imaginar. Este cuerpo aquí es solo una manifestación, solo un vehículo que utilizamos aquí, en la dimensión humana. Y ese descarte, ese momento de paso, en general, es mucho más tranquilo y aliviador que simplemente estar solo, en la oscuridad o simplemente en la más pura inconsciencia. La muerte es estar rodeado y bañado por luz, por energías vibrantes que nos ayudan en este nuevo momento, en esta nueva etapa evolutiva por la cual estaremos entrando. Aquí, el objetivo no es hablar de la muerte propiamente dicha, sino hacerte entender que este evento puede ser mucho más interesante de lo que imaginas. Obviamente, dependiendo del individuo, esa percepción de lo que sucede antes de la muerte y durante el paso propiamente dicho puede variar mucho, no solo por la calidad o el nivel de evolución de una persona, sino también por el tipo de muerte que experimenta. Ciertos individuos, por ejemplo, al descartar el cuerpo, al pasar por la muerte física como resultado de accidentes de tráfico, es muy común que ni siquiera perciban el choque, que no sientan el dolor. Simplemente hay un apagón, hay una ausencia de lucidez en el momento del acto definitivo. Ahora, cuando la persona percibe ese momento de transición, suceden puntos interesantísimos que te voy a contar. El primero de ellos es el llamado estado vibracional. Muchas personas, antes de la muerte física, aún en esos segundos finales, logran percibir una intensa vibración dentro de sí mismas, como si hubiera un dínamo, un motor, una fuerza, una energía poderosa vibrando dentro de sí mismas. Y eso no tiene nada de malo ni es algún tipo de alucinación en relación con el propio cerebro humano. Esta percepción de vibración ocurre mucho, tanto en los fenómenos de la muerte como en las experiencias fuera del cuerpo. Muchas personas relajadas, por ejemplo, en un momento de tranquilidad, perciben esa vibración y ya se notan, entonces, fuera del cuerpo físico. Incluso en casos de SM o experiencia cercana a la muerte, de los que tanto hablamos aquí en el canal, ocurre este fenómeno del estado vibracional o del EV. Otra percepción impresionante que ocurre antes de la muerte son los llamados sonidos intracraneales. ¿Qué es eso? El sonido intracraneal son ruidos de origen indefinido que parecen ocurrir dentro de nuestra cabeza. Y esas impresiones auditivas o sonoras que no provienen del oído varían mucho en su aspecto. Parecen, a veces, cadenas siendo sacudidas, otras como si algo estuviera siendo lijado, chasquidos, zumbidos. Incluso parece que mini explosiones ocurren dentro de nuestra cabeza. Pero mira, estas son cuestiones naturales. Cuando nuestros cuerpos comienzan a desajustarse o a desconocerse, como se dice técnicamente, puede ocurrir esta, entre comillas, fricción energética, y el individuo, entonces, percibe que algo está sucediendo que no es muy común. Yo, por ejemplo, tuve mucho ruido de siseo en mi adolescencia, antes de la experiencia fuera del cuerpo. Entonces, parecía que había un siseo, un ruido muy intenso en la cabeza que precedía a la salida lúcida del cuerpo. Por lo tanto, este fenómeno también ocurre en diversas instancias, y muchas personas, antes de la muerte, se preguntan, pero espera, ¿qué ruido es este que está ocurriendo? Solo yo lo estoy escuchando.
Y ella piensa que hay algo mal, pero no, esto es muy común. Ahora tú, en el período de somnolencia, cuando estabas muy relajado, ¿has escuchado algún ruido extraño en el ambiente que nadie más percibía? Era de hecho un sonido que parecía vibrar, sacudir o silbar dentro de su propia cabeza. Otra percepción muy importante, visualmente hablando, es la sensación del aumento nítido de la luminosidad o del brillo en el ambiente en el que la persona se encuentra, como si, de hecho, algo iluminara, llegara una llama, llegara un sol de energía, y el ambiente, de hecho, pareciera volverse radiante. Estas percepciones luminosas generalmente se confunden con alucinaciones o algo por el estilo. Sin embargo, la propia ciencia que estudia la experiencia fuera del cuerpo, llamada proyecciología, nos muestra que esas percepciones luminosas son, de hecho, reales. En general, sucede cuando llega otra conciencia, otro ser que, físicamente, no estaba allí, pero que se presenta en ese ambiente. En general, puede incluso ser el llamado comité de recepción, cuando amigos o conciencias, espíritus, benevolentes o cercanos, amigos de esa persona que está pasando por esa situación, se presentan en el momento para dar una bienvenida, una recepción. Por eso se percibe que tantas personas antes de la muerte relatan la visualización de seres queridos que ya han partido, o de seres luminosos, o de hecho, hablan solo de la luminosidad, de la energía, de esa impresión de que el ambiente se iluminó y que algo allí está cambiando, y, justo después, ella, entonces, pasa por la muerte biológica, desencarnación, el nombre que le quieras dar. Entonces mira, las alteraciones luminosas no tienen que ver con procesos cerebrales. Es el cerebro apagándose, podría decir alguien más materialista. Sin embargo, las experiencias fuera del cuerpo y las experiencias cercanas a la muerte demuestran que es una impresión visual de lo que ya está ocurriendo allí en la dimensión extrafísica en la cual está el cuerpo de la persona. Y, aún hablando de los procesos visuales, existe un fenómeno muy peculiar llamado visión doble. ¿Y qué es la visión doble? Es cuando el individuo ya está desajustado de su cuerpo físico, es decir, su cuerpo sutil está más desplazado, ya está más fuera que dentro, entre comillas, y comienza a percibir dos visiones simultáneamente. Entonces, la persona está allí, viendo el ambiente físico y, al mismo tiempo, comienza a ver y a percibir el ambiente multidimensional, es decir, la otra dimensión que está fluyendo en ese momento. Entonces, es muy común que las personas vean a sus parientes, por ejemplo, en la cama del hospital, y, al mismo tiempo, ella ve personalidad llegando, parientes fallecidos acercándose o energías súbitas, como acabo de decir. Pero mira, todo este proceso ocurre simultáneamente. Entonces, mira, tu visión es como si tuviera una bifurcación. Ves dos dimensiones al mismo tiempo. Este es el fenómeno de la visión doble y, de la misma manera que no es una alucinación cerebral, esto evidencia que la persona ya está viendo, también más por la clarividencia, que es otro fenómeno muy impactante cuando percibes y ves situaciones, seres, energías, además de la materia física. Ya no ves con el ojo biológico, ya no es tu retina, ya no es tu globo ocular. Tu visión ya está más centrada y concentrada en tu cuerpo sutil, que ya está saliendo y desconectándose del cuerpo humano. Y existe también, basado en todo esto, otro fenómeno, un poco más raro, llamado conciencia dual. ¿Pero qué es la conciencia dual? Es cuando el individuo está acostado, por ejemplo, en el lecho de muerte, o en una UCI, en el hospital, o en una situación, sea cual sea, pero está en un estado de transición entre la vida y la muerte, y él, aún en cuerpo, se percibe en dos lugares al mismo tiempo.
Entonces, hay individuos en la experiencia cercana a la muerte que pasan mucho por eso, que perciben su cuerpo físico, pero al mismo tiempo se perciben fuera de su cuerpo físico. Entonces parece que su conciencia se dividió, se partió en dos. Está tanto en el cuerpo como fuera de él, simultáneamente. Sin embargo, es importante destacar, nuestra conciencia, es decir, nuestro ser, nuestro ego, nuestro espíritu, si lo prefieres, no se divide, es indivisible. Sin embargo, ¿por qué la persona puede pensar o sentir que está simultáneamente en dos lugares? La hipótesis más aceptada en este momento es que este individuo fluye tan rápido de un cuerpo a otro, de una forma tan veloz, que tiene la sensación y la impresión de que está en los dos simultáneamente. Por lo tanto, no hay manera de que una persona esté en el cuerpo y fuera de él al mismo tiempo. ¿O es otra cosa? Pero en la conciencia dual, ella percibe que dice, no estoy fuera del cuerpo, pero dentro de él. Esto crea, hasta cierto punto, una sensación de seguridad, de tranquilidad, al entender que ese cuerpo allí va a morir, pero no ella, no su conciencia. Entonces, situarse en dos lugares trae una nueva perspectiva, no solo de la vida, sino, sobre todo, de la vida después de la muerte. Y cuando definitivamente se desconecta de su cuerpo físico, de su cuerpo biológico, esa doble conciencia simplemente termina, y ella se percibe solo, con su cuerpo sutil, que se llama psicosoma, periespíritu, cuerpo astral, en fin. Ella se percibe solo en ese cuerpo, de forma más pura, lúcida y tranquila. Ahora es importante decir que todos estos fenómenos, como dije al principio, dependen mucho de la persona. Si un cierto individuo, por ejemplo, aún es muy inmaduro, y durante la vida solo hizo enemistades, perjudicó deliberadamente a los demás, es una persona malintencionada, cruel. Muchas veces, ese individuo, si tiene la capacidad de percibir el momento del paso en el hospital, por ejemplo, puede que no vea un aumento súbito de luminosidad en el ambiente, puede que no esté rodeado de amigos queridos del pasado, y sea todo lo contrario de eso. En el momento de la muerte, ella siente cierta soledad, melancolía, o una percepción de que algo malo está sucediendo. Pero no porque la muerte sea mala, no porque la vida después de la muerte no exista, sino porque en vida ella sembró solo lo que es malo, la negatividad, la mala intención y la crueldad. Por lo tanto, en el momento en que ella está sintiendo la desconexión con la vida humana, está percibiendo toda la cosecha de todo lo que sembró en vida. Algunas personas, incluso cuando pasan por la muerte biológica, quedan traumatizadas no porque la muerte haya sido mala o porque haya sido un evento de hecho, horroroso, doloroso o algo por el estilo, nada de eso. Lo que les hace sentir mal en la vida después de la muerte es entenderse a sí mismas de manera clara, de manera transparente y darse cuenta de que esa vida no fue aprovechada porque no hicieron lo que debían, y ella se da cuenta de que las acciones que tiene ahora son solo fruto de lo que merece. Ahora, si tú que me estás escuchando todavía tienes algún tipo de temor a la vida después de la muerte, no vale la pena quedarse ahí angustiándose, o incluso, voy a tener que entrar a una religión para salvarme. Siempre repito en el canal, no es la creencia, no es la religión lo que salva, son tus acciones, quién eres. Muchas personas ateas materialistas tienen una vida después de la muerte, una transición muy tranquila y agradable. Las personas religiosas también tienen esto, solo que otros que decían predicar y hacer todo por los demás, de repente se encuentran en apuros. Porque no es la creencia lo que salva, es tu experiencia. Y si quieres ir aún más profundo en este viaje de autodescubrimiento sobre qué hacer en tu existencia en la vida después de la muerte, te invito a entrar en el área de miembros aquí del canal.
pues allí enseño las técnicas profundas y desglosadas para que tengas tus experiencias fuera del cuerpo. Sin riesgo, sin problemas, sin efectos secundarios, tú descubriendo por ti mismo lo que existe y teniendo un papel activo en todo esto. Y si aún tienes dudas sobre qué hacer o sobre la persona que eres, desde el punto de vista emocional, te invito también a la mentoría que se abrirá aquí el próximo año, donde tendremos 10 meses de clases y estudios semanales en vivo conmigo para hablar de los principales puntos débiles que llevan a una persona a fracasar en su vida. Entonces, hablaremos de miedo, de culpa, de envidia, así que piénsalo. Un mes entero para hablar, por ejemplo, sobre la ira, sobre la agresividad. 4 lives semanales para hablar de eso. Y luego más y más temas para que puedas profundizar, conocerte y, si quieres, obviamente, cambiar. ¿Esta mentoría va a ser transformadora en tu vida? No lo sé, depende de ti. Muchas personas tomarán la información, las técnicas, se profundizarán en ello y serán transformadas dentro de 10 meses, cuando termine la mentoría. Y ya los invito, no sé cuándo verán este video, pero esta mentoría tendrá inscripciones hasta finales de enero y luego pasaremos todo el año hasta diciembre, estudiando, perfeccionándonos, principalmente desde el punto de vista emocional. Entonces, si quieres saber más, en el primer comentario fijado aquí voy a dejar un enlace para que puedas saber más sobre esto y suscribirte, porque una vez que enero se acabe, ya no habrá más, solo el próximo año. Entonces, espero que este video haya podido ayudarte a entender que la muerte no es el fin de todo, sino, por el contrario, es el inicio de una nueva jornada, un camino diferente, y espero que esta información pueda ayudarte a tener una nueva mentalidad y una nueva postura para que no solo tu vida, sino también tu paso y tu vida después de la muerte sean mucho más equilibrados, centrados, productivos y asistenciales. Voy a dejar en la pantalla otros videos relacionados con estos temas para que puedas saber cómo expandir y mejorar tu conciencia. Y estate atento, porque aquí en el canal tenemos videos de relatos e información como este que te ayudarán muchísimo en la evolución de tu conciencia. Mi nombre es Alexandre Pereira. Me quedo. Les deseo un fuerte abrazo a todos. Las mejores energías para ustedes. Hasta la próxima. Gracias.